Y a Nacho también le voy a dar permiso para grabar, para que pueda grabar, Nacho. Ya puedes, también si quieres. Venga, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a repasar el curso y vamos a hacer un examen que me tenéis que coger el que pone 5 de julio del 2017. Cogerme el examen que os he dado hoy, que os he pasado por el grupo, examen que pone 5 de julio del 2017. Y vamos a hacer ese examen que repasa todo el curso, ¿vale? Porque vais a ver que tiene de todo, entonces vamos a repasar pues todo el curso, ¿vale? Entonces, cogerme el que pone examen 5 de julio del 2017. Vale, y vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Vamos a ir en orden si os parece, ¿vale? Y vamos a ver la primera pregunta para que lo veáis. Que dice lo siguiente, dice, se desea estimar la proporción pi que suponen los compradores de un cierto artículo deportivo entre los posibles demandantes. Para ello se va a tomar una muestra aleatoria simple de tamaño n demandantes, obtenga, justificando el procedimiento, el estimador de máxima verosimilitud de la proporción pi, obtenga, justificando el procedimiento, el estimador del método de los momentos de la proporción pi, y luego razone de la forma que considere más adecuada el cumplimiento de la propiedad de consistencia de ambos estimadores. Entonces, luego tendríamos que comprobar la consistencia, la propiedad de la consistencia, ¿vale? Pero pues entonces, leeros un poquito el ejercicio y lo primero que me tenéis que decir es la población, cómo se distribuye. Entonces, a ver qué me decís. Como una binomial. Claro, es una binomial porque puede ser que compre el producto o que no compre el producto, el artículo deportivo. Entonces sigue un proceso de éxito o de fracaso. Además, lo que se quiere estimar es la proporción, es la pi. De la binomial 1pi queremos estimar la pi. Entonces, muy bien, la población sí, ponéis el churrillo, se distribuye como una binomial 1pi. Esa va a ser la población que se distribuye como una binomial 1pi. ¿De acuerdo? De ahí se extrae una muestra aleatoria simple de n demandantes de tamaño n. Entonces se extrae una muestra aleatoria simple, vamos a llamarla X mayúscula, X1, X2, puntos suspensivos, hasta Xn. Y se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño n. ¿Va bien? Y nada, lo que tenéis que hacer es estimar este parámetro pi y nos dice el apartado A por el método de máxima verosimilitud. Pues venga, vamos a empezar con el apartado A, que es el método de máxima verosimilitud. Vamos a ver el método de máxima verosimilitud. Vamos a estimar por el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud, ¿vale? Pero entonces, como te dice, obtenga, justificando el procedimiento, pues vamos a ir explicándolo con palabras y lo vamos a ir poniendo también al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, ya sabéis que este método, lo primero que se hace es construir la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de densidad o de cuantía, en este caso, como es la binomial, es caso discreto, la función de cuantía de todos los elementos de la muestra. Venga, pues lo ponemos con palabras, me ponéis, vamos a construir la función de verosimilitud, vamos a construir la función de verosimilitud de la muestra. Vamos a construir la función de verosimilitud de la muestra. ¿Qué es la función de cuantía? Como es una binomial, es caso discreto, ¿vale? ¿Qué es la función de cuantía de todos los elementos de la muestra? Vamos a construir la función de verosimilitud de la muestra, que es la función de cuantía de todos los elementos de la muestra. Y vamos a hacerlo. Vamos a construir L de xpi. Ya sabéis, siempre se le llama L mayúscula, X mayúscula y el parámetro desconocido, que aquí es la pi, por eso pongo pi. ¿Vale? Y es la función de cuantía de todos los elementos de la muestra. Es la función de cuantía, ponéis una P de función de cuantía de x1,
x2, puntos suspensivos, hasta x sub n, pi. Es la función de cuantía de todos los elementos de la muestra, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ya sabéis que siempre que la muestra sea aleatoria simple, en nuestro curso siempre que la muestra sea aleatoria simple, los xy son independientes. Lo pongo aquí. Al ser muestra aleatoria simple, los xy son independientes y se puede poner como el producto de las marginales. Se pone como el productorio desde igual 1 hasta n de p de x sub y pi. Claro, lo que hacemos es que al ser muestra aleatoria simple, los xy son independientes y la función de cuantía conjunta se pone como el producto de cada una de ellas, como el producto de las marginales. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la función de cuantía de la binomial 1pi, la fórmula de la binomial 1pi, y la tenemos que multiplicar poniendo x1, luego pondremos x2 hasta poner x sub n, ¿de acuerdo? Venga, pues lo vamos a ir haciendo. La función de cuantía de la binomial 1pi era pi elevado a x, que vamos a poner primero x1, por 1 menos pi elevado a 1 menos x, que vamos a poner x1. ¿Lo veis? La función de cuantía de la binomial 1pi era pi elevado a x por 1 menos pi elevado a 1 menos x. Primero ponemos en la x, ponemos x1, multiplicamos poniendo x2 por pi elevado a x2 por 1 menos pi elevado a 1 menos x2. ¿Lo veis? Vamos poniendo primero x1, luego ponemos x2 hasta poner xn y continuamos puntos suspensivos, continúo, puntos suspensivos, hasta poner xn. Pongo pi elevado a xn por 1 menos pi elevado a 1 menos xn. ¿Lo veis? Cogemos la función de cuantía, que es de la binomial 1pi es esta, y ponemos primero x1, multiplico poniendo x2 hasta poner xn. Lo vamos multiplicando y lo vamos poniendo. ¿Todo bien? Perfecto. Y a continuación lo que hacemos es que multiplicamos todo y lo vamos a poner lo más reducido que podamos, de la forma más reducida que podamos. Empezamos pi elevado a x1 por pi elevado a x2 por pi elevado a xn. Claro, como tenemos la misma base que es la pi, podemos sumar los exponentes. Entonces voy a dejar la pi, que es la base, y al sumar x1 más x2 más xn es el sumatorio de xy. Entonces tendríamos que poner sumatorio de xy en el exponente. Claro, al sumar x1 más x2 más xn, te queda el sumatorio de xy, ¿vale? Y luego, multiplicando, tendríamos 1 menos pi elevado a 1 menos x1 por 1 menos pi elevado a 1 menos x2 por 1 menos pi elevado a 1 menos xn. Como tenemos la misma base, que es 1 menos pi, podemos poner aquí multiplicando 1 menos pi, dejar la base, y sumar los exponentes. Y al sumar los exponentes, ¿qué nos quedaría? Pues al sumar 1 más puntos suspensivos 1, al sumar un 1 n veces, pues te va a quedar n. Te quedaría n. Y luego menos x1 menos x2 menos puntos suspensivos xn, puedes poner menos el sumatorio de los xy. Pondríamos el sumatorio de los xy. Entonces, por favor, esto es muy importante. Dejamos la base, que es 1 menos pi, dejas la base, que es 1 menos pi, y al sumar los exponentes, 1 más 1 más 1 n veces, te queda n, y luego menos x1 menos x2 menos xn, te queda menos el sumatorio de xy. Y aquí tienes ya la función de verosimilitud de la muestra. Aquí tenemos ya la función de verosimilitud de la muestra, que siempre es el primer paso para estimar por el método de máxima verosimilitud. Construir la función de verosimilitud de la muestra. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Si no me decís nada, copiarlo todo bien.
que vamos a continuar con este método. A continuación, lo que se hace en este método es que se toma el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra, porque es una transformación monótona y nos proporciona el mínimo máximo. Y las operaciones son más fáciles. Venga, a copiarlo entonces, me ponéis esto, me ponéis, tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Porque es una transformación monótona, tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Porque es una transformación monótona y proporciona el mismo máximo. Tomamos el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra, porque es una transformación monótona y nos proporciona el mismo máximo. Y las operaciones son más sencillas. Y vamos a hacerlo ahora mismo. Voy a tomar el logaritmo neperiano a L de xpi. Tomamos el logaritmo neperiano a L de xpi, que es tomar el logaritmo neperiano a toda esta fórmula. Entonces tomamos el logaritmo neperiano y ponéis la fórmula entera. Pi elevado al sumatorio de xi, que multiplica a 1 menos pi elevado a n menos el sumatorio de xi. Venga, pues entonces ya lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud, a la fórmula que acabo de obtener, y vamos a aplicar las propiedades que tantas veces hemos aplicado del logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo aquí un por, lo veis que tengo aquí un por, pues el logaritmo de un producto se pone como suma de logaritmo neperianos. Voy a poner el logaritmo neperiano de esto más el logaritmo neperiano de esto. Aplicamos la primera propiedad, es el logaritmo neperiano de pi elevado al sumatorio de xi, más, lo veis, el por lo pongo como suma, el logaritmo neperiano de 1 menos pi elevado a n menos sumatorio de xi. ¿Lo veis? Únicamente lo que he hecho es aplicar la primera propiedad que nos dice que el logaritmo de un producto, de este por, se pone como suma. ¿Vale? ¿Más propiedades? Pues sí, el logaritmo neperiano de pi elevado al sumatorio de xi, este exponente baja multiplicando al logaritmo de la base. Y aquí también el logaritmo de 1 menos pi elevado a este exponente, a n menos sumatorio de xi, este exponente baja multiplicando al logaritmo de la base. Venga, pues lo hacemos entonces, sigo aplicando propiedades, sumatorio de xi pasa multiplicando al logaritmo de la pi, el sumatorio desde igual 1 hasta n de xi multiplica el logaritmo neperiano de la pi y luego más, continúo por aquí que no me cabe, más, y este n menos sumatorio de xi, este exponente entero, pasa multiplicando al logaritmo de la base. Pongo paréntesis, todo el exponente, n menos sumatorio de xi, pasa multiplicando al logaritmo neperiano de 1 menos pi. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. ¿Vale? Lo ves, los exponentes los bajo abajo multiplicando al logaritmo neperiano de la base. ¿Vale? Y ya no se puede aplicar ninguna propiedad más del logaritmo neperiano. Por favor, mucho cuidado. El logaritmo de una resta no tiene propiedad. Aquí no me podéis hacer nada, ¿vale? El producto se pone como suma, la división se pone como resta, ¿vale? Pero el logaritmo de una resta no se puede hacer nada. Por lo tanto, ya hemos aplicado todas las propiedades que se podrían aplicar. ¿De acuerdo? Y ya tenéis el segundo paso de este método, que siempre consiste en eso, ¿vale? Y ya vamos a pasar al último paso ya, que ya sabéis que pues, se llama el método de máxima verosimilitud, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser maximizar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Venga, pues lo ponemos entonces, y ya me ponéis que maximizamos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud.
maximizamos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Y lo pongo aquí, maximizar, poner más, maximizamos el logaritmo neperiano de L de xpi. ¿Vale? Siempre, por favor, el último paso ya, siempre es maximizar el logaritmo neperiano de L de xpi. Y ya sabéis que para maximizar lo que vamos a hacer va a ser derivar el logaritmo neperiano de L de xpi con respecto a pi. Vamos a derivar el logaritmo neperiano de L de xpi con respecto a pi y lo vamos a igualar a 0. La idea va a ser despejar de ahí y obtener ya el estimador de pi. Claro, máximo verosímil. Venga, vamos a derivar con respecto a pi. Venga, pues cogemos entonces el logaritmo neperiano de L de xpi, que es esta fórmula de aquí arriba, lo que acabo de calcular, y voy a derivar con respecto a pi. Claro, al derivar con respecto a pi, el sumatorio de xi es una constante que va a quedar como está, multiplicando ahí, pero la derivada del logaritmo neperiano de pi es 1 partido por pi. Ya sabéis que la derivada del logaritmo siempre es 1 partido, ¿vale? Entonces nos va a quedar sumatorio de xi, esa constante queda como está, partido por pi, ¿vale? Nos va a quedar sumatorio de xi partido por pi. Y luego va a ser más. Aquí esta parte de aquí, por favor, mucho cuidado, mirad aquí a la hoja. Claro, aquí al derivar con respecto a pi, n menos sumatorio de xi es una constante que está multiplicando. Por lo tanto, esta constante va a quedar como está. Y luego tendrás que multiplicarlo por la derivada del logaritmo neperiano, que siempre baja abajo dividiendo. Y luego tendrás que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro, que con respecto a pi es un menos 1. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar la constante como está. Nos va a quedar n menos sumatorio de xi partido. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido 1 menos pi. Entonces el 1 menos pi lo bajo abajo dividiendo, ¿vale? Y luego tienes que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro. Claro, si tú derivas 1 menos pi con respecto a pi, te queda un menos 1. Pues tienes que poner aquí por menos 1. Y esto igualado a 0. Entonces tened mucho cuidado, ¿vale? Copiármelo todo bien. Vale, perfecto. Y aquí se forma una ecuación con una sola incógnita, que es la pi, que es lo que tenemos que hacer ya. Despejar de ahí la pi y ya tendríamos el estimador. Y ya tendríamos el estimador, pues máximo verosímil, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos entonces a intentar despejar de aquí la pi para obtener el estimador. Si queréis, vamos a hacer el mínimo común múltiplo, que es pi por 1 menos pi. Voy a sumar estas dos fracciones, entonces vamos a ver el mínimo común múltiplo, que es pi por 1 menos pi. Al dividirlo entre pi te queda 1 menos pi. Entonces, 1 menos pi lo pongo aquí multiplicando al sumatorio de xi. Menos, tener cuidado que este menos 1 lo voy a poner aquí delante, ¿vale? Y al dividir pi por 1 menos pi entre 1 menos pi te queda pi. Entonces sería pi que multiplica a n menos el sumatorio de xi. Y todo esto estaría dividido por el mínimo común múltiplo, que es pi por 1 menos pi. Igualado a 0. Únicamente lo que he hecho ha sido sumar estas dos fracciones. ¿Vale? Ahí lo tenéis para que lo veáis bien. Y claro, si os dais cuenta, este denominador lo podéis eliminar porque este denominador lo podéis pasar multiplicando al otro miembro. Entonces, claro, si lo pasas multiplicando aquí al 0, pues pi por 1 menos pi se nos va. Lo podéis quitar sin ningún problema. Bien. Y ya lo que vamos a hacer, si os parece, en la parte de arriba, ¿vale? Es quitar los paréntesis, vamos a multiplicar todo, a ver si podemos reducirlo un poquito y poder despejar la pi fácilmente, ¿vale? Venga, pues si quitamos este paréntesis, sumatorio de xi multiplica 1, sumatorio de xi.
nos queda el sumatorio de xy. Luego, menos pi por el sumatorio de xy. Menos pi, sumatorio de xy. Luego, menos pi por n. Menos pi por n. Y luego, menos por menos, más. Te quedaría más pi por el sumatorio de xy. Igualado a 0. Si os dais cuenta ya, al quitar los paréntesis, multiplicáis todo, te queda sumatorio de xy por 1, sumatorio de xy, menos pi por el sumatorio de xy, menos pi por n, menos por menos más, pi por el sumatorio de xy. ¿Vale? Y si os dais cuenta, pues me podéis quitar fácilmente menos pi sumatorio de xy más pi sumatorio de xy. Está lo mismo restando y sumando. Entonces me podéis quitar esto y esto. Y ya fijaos qué fácil despejar de aquí la pi. Este menos pi por n lo voy a pasar aquí con signo positivo y ya despejamos la pi. ¿Vale? Por favor, decidme cuando hayáis terminado de copiarlo para pasar, que ya no me cabe aquí más. Y voy a pasar a otra hoja. Yo he copiado ya. ¿Ya está? Vea, pues entonces lo que vamos a hacer es que este menos pi por n lo paso con signo positivo al otro lado. ¿Vale? Entonces nos quedaría en este caso. Voy a ponerlo aquí. Sumatorio de xy es igual, y claro, pasamos, como os digo, este menos pi por n pasa con signo positivo pi por n. ¿Vale? Y ya fijaos qué fácil despejar de aquí la pi. Entonces ya dejamos la pi sola y la n pasa dividiendo. Pues te quedaría el sumatorio de xy y lo partimos por n. Ya sabéis que siempre al hacer el despeje, para que esté bien, le falta ponerle aquí un sombrerito. Esto es el estimador, hay que poner un sombrerito o una estrellita, como queráis, también se puede poner una estrella. Este es el estimador máximo verosímil. ¿Qué es un estadístico famoso? ¿Sí o no? Este estadístico nos ha quedado aquí, ¿es un estadístico famoso? Pues sí, si os dais cuenta, ¿qué sería? Es la media. Y cuando son binomiales 1pi, ¿qué es mejor llamarlo que media muestral? ¿Qué es mejor sería? Proporción muestral. ¿Lo recordáis? Entonces, aunque sí que es verdad que es la media muestral, pero como es una binomial 1pi, es mejor llamarlo P, proporción muestral. ¿Vale? Entonces, el estimador sería la proporción muestral. ¿Vale? También podéis llamarlo media muestral, ¿vale? Pero ya recordad que os dije en su día que siempre que sea la binomial 1pi, la media muestral es mejor llamarlo proporción muestral. Y si, por ejemplo, en el examen no te das cuenta que es un estadístico famoso, ¿te penalizan? Pienso que no te quitarían prácticamente nada o nada, ¿eh? Yo creo que tampoco pasaría nada, ¿eh? ¿Sabes? Si tú dejas que el estimador es el sumatorio de xy partido por n, pues también lo has puesto bien, ¿de acuerdo? Entonces tampoco estaría mal, ¿vale? A lo Vale. mejor algún profesor así un poco tiquismiqui te podíamos quitar algo, pero yo creo que en general no, ¿sabes? Vale. Vale, y luego ya sabéis que hay profesores que también les gusta que le pongas, aparte de esto, que le pongas que la segunda derivada, para que sea un máximo, tiene que ser negativa, ¿vale? Entonces, si tu profesor lo exige, si no, no lo pongas, ¿vale? Pero si tu profesor lo exige, pues le pones también que la segunda derivada con respecto a pi tiene que ser negativa para que sea máximo. ¿Vale? Entonces, recordad que hay profesores que también les gusta que se le pongas, pues si tu profesor lo exige, no te cuesta ningún trabajo poner que la segunda derivada tiene que ser negativa para que sea un máximo, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de los profesores, con que hagas esto y llegues aquí, ya te lo ponen bien, ¿vale? Y aquí tenéis ya el apartado A de este primer ejercicio. Ya hemos obtenido el estimador máximo verosímil de la pi. Vamos al segundo apartado. Y en el segundo apartado es obtenga, justificando el procedimiento,
el estimador de momentos de la proporción pi. Venga, pues entonces vamos a ver ahora el método de los momentos. Ya sabéis que para estimar un parámetro desconocido, en su día vimos dos métodos, el método de máxima verosimilitud y el método de los momentos. Pues vamos a ver ahora el método de los momentos. Voy a ponerlo aquí, el método de los momentos. Vamos a ver el método de los momentos, ¿vale? Vamos a ver el método de los momentos. Muy bien, venga, pues entonces en el método de los momentos, de acuerdo, lo que vamos a hacer en este método es que vamos a seguir también tres pasos, ¿vale? Entonces en el primer paso lo que se hacía siempre era calcular el momento de orden 1 poblacional con respecto a origen. ¿Por qué digo el momento de orden 1? Porque solamente hay un parámetro desconocido, que es la pi. Siempre que haya un parámetro desconocido, se calcula el momento de orden 1. Si hubiese dos, el momento de orden 1 y el momento de orden 2, y así de forma sucesiva. Venga, pues lo ponemos ahí, me ponéis. Calculamos el momento de orden 1. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1 poblacional de la población con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Vamos a calcular alfa 1, la esperanza de la población. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto a origen, el alfa 1, que es la esperanza de la población. Y que no hay que hacer ningún cálculo, porque cuando la población es una binomial 1pi, la esperanza siempre vale pi. ¿De acuerdo? Sabéis que ya os tenéis que saber de memoria la esperanza y la varianza de la binomial, de la Poisson, de la normal, etcétera, ¿no? Bueno, pues la esperanza de una binomial 1pi es pi. Entonces no hay que hacer ningún cálculo, sino simplemente ponerlo, que sería pi, ¿vale? Y ya tenéis aquí el primer paso. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto a origen. En el segundo paso de este método se calculaba el momento de orden 1, pero muestral con respecto a origen. En vez de ser de la población, es de la muestra. Venga, pues copiarlo entonces, me ponéis, calculamos el momento de orden 1, calculamos el momento de orden 1, muestral con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1, muestral con respecto a origen. Hay que calcular el A1, que siempre es el sumatorio de x y, partido por n. Y que en este caso, como es binomial 1pi, mejor que llamarlo media muestral, llamarlo proporción muestral, llamarlo p, ¿vale? Ya sabéis que siempre es mejor llamarlo proporción muestral, llamarlo p en vez de x media. Aunque también es una media muestral, ¿vale? ¿Va bien? Vale, y ya en el último paso de este método lo que se hace es que se igualan los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Venga, pues entonces ya tercer paso y último ya, igualamos momentos poblacionales con momentos muestrales. Igualamos momentos poblacionales con momentos muestrales. ¿Vale? Perfecto, pues venga, vamos a igualar alfa 1 con as1. En este caso vamos a igualar pi con p, ¿vale? Y sale hasta despejado. Igualamos pi con p y ya tienes aquí el estimador por el método de los momentos. Sale la proporción muestral. En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta, ha quedado lo mismo al hacerlo por un método que por otro. ¿Lo veis? En este caso, el estimador máximo verosímil y el de los momentos ha quedado lo mismo. Ha quedado la proporción de la muestra. ¿Vale? Pero fijaos que por el método de los momentos ha sido mucho más fácil sacarlo, ¿vale? Aunque ya sabéis que son dos métodos distintos y no tiene por qué dar el mismo estimador. Entonces, en este caso ha coincidido, ha dado lo mismo, pero no tiene por qué.
Esto nos viene estupendo porque como ahora el apartado C nos preguntan la propiedad de la consistencia, como el estimador es el mismo, pues lo comprobaremos para este estimador, que es la proporción de la muestra. No tenemos dos estimadores, solamente hay uno, ¿vale? Entonces, ahora comprobaremos la propiedad de la consistencia. Bueno, y ya el apartado C, tenemos que comprobar que este estimador, que como ha sido el mismo, nos viene estupendo, porque si no tendría que haber hecho los dos, claro. Dice, pues entonces vamos a ver la propiedad de la consistencia. Vamos a ver la consistencia. Vamos a ver la propiedad de la consistencia y ya sabéis que para que un estimador sea consistente tiene que cumplir dos condiciones. Entonces lo ponemos aquí. Tiene que cumplir dos condiciones y vamos a verlas ahora mismo, ¿vale? Mira, la primera condición es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza del estimador, nos tiene que dar el parámetro desconocido, ¿de acuerdo? Que es en este caso la pi. Esto sería la primera condición para que un estimador sea consistente, que el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de pi con sombrero te quede pi, ¿vale? Mira, pues eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a calcular en este caso la esperanza del estimador y luego tomaremos el límite y veremos si nos queda pi o no nos queda pi, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar calculando la esperanza del estimador, que es en este caso la esperanza del estimador, que es la proporción muestral, que es la P, ¿vale? O lo que es lo mismo, la P, la proporción muestral, es el sumatorio de xy partido por n. Es el sumatorio de xy partido por n. ¿Va bien? Y aplicamos las propiedades de la esperanza y vamos a ir sacando lo que haga falta fuera y aplicando las propiedades. La constante 1 partido por n, esta n, se puede sacar fuera de la esperanza. Entonces podríamos poner 1 partido por n, la esperanza del sumatorio de xy. Ya sabéis que esto lo hemos hecho millones de veces, ¿vale? La constante siempre se puede sacar fuera de la esperanza y es lo que hemos hecho, sacarlo fuera. ¿De acuerdo? La esperanza de una suma se pone siempre como suma de esperanzas. Entonces podríamos poner 1 partido por n y luego el sumatorio de las esperanzas. El sumatorio desde igual 1 hasta n de la esperanza de xy. La esperanza de una suma es suma de esperanzas, ¿vale? Y claro, como la muestra es aleatoria simple, la esperanza de xy coincide con la esperanza de la población. Ya sabéis que los elementos de la muestra siempre se distribuyen igual que la población, igual que la sí. Por lo tanto, tienen la misma esperanza que la población. ¿Y cuánto vale la esperanza de una población que es binomial 1pi como este ejercicio, ¿no? En este ejercicio la población es binomial 1pi, pues la esperanza vale pi. ¿Vale? La esperanza valdría pi. Y nos quedaría 1 partido por n, el sumatorio desde igual 1 hasta n, de pi. ¿Vale? Donde ponga la esperanza de xy, ponemos la esperanza de la población, que siempre coincide, que como es binomial 1pi, es pi. Y ponemos la pi. Y si yo sumo n veces pi, si yo sumo n veces una constante, te queda n por la constante, te va a quedar n por pi. Entonces nos va a quedar 1 partido por n y luego n por pi. Se nos va esta n con esta n y nos queda pi. O sea que si os dais cuenta, la esperanza del estimador te ha quedado el parámetro desconocido. Ya sabéis que esta propiedad es la propiedad de la insesgadez, que no te la han preguntado, pero bueno, al hacer esto hemos demostrado que pi es insesgado. Este estimador es insesgado. Hemos comprobado que este estimador sería insesgado, porque la esperanza del estimador ha quedado el parámetro desconocido. ¿Vale? Y ahora yo voy a tomar el límite, que se va a cumplir seguro, porque claro, si la esperanza vale siempre pi, da lo mismo que la n sea grande que sea pequeña, se cumple siempre, claro. Pero bueno, si queréis ponerlo, el límite
cuando n tiende a infinito de la esperanza del estimador es el límite cuando n tiende a infinito y la esperanza del estimador es pi, que la acabo de calcular, es pi. Y el límite de una constante, porque no depende de n, pi es un número, ¿no? El límite de una constante puede ser la constante. Por lo tanto, el estimador cumple la primera condición. Y entonces la conclusión es que pi con sombrerito cumple la primera condición. Y ahí tendríamos ya que cumple la primera condición. Y entonces ya la primera condición, para ser consistente, la está cumpliendo. Entonces la primera condición la cumple estupendamente, como veis. Y por lo tanto, sí la cumple. Ponerla ahí. Y ahora vamos a ver la segunda condición, porque para ser consistente tiene que cumplir dos condiciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la segunda condición. Bueno, cuando lo hayáis copiado me lo decís. ¿Ya está copiado? Yo sí. Vale, pues venga, pasamos entonces a la segunda condición entonces. Y la segunda condición es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador de pi con sombrero, tiene que ser 0. Hay que comprobar, ¿de acuerdo?, que la varianza del estimador tiende a 0, si la n tiende a infinito. Y nada, y lo vamos a hacer. Pues venga, vamos a comprobarlo entonces. Voy a calcular la varianza del estimador de pi con sombrero, que es la varianza del estimador, que es la proporción de la muestra, que es la p, y es la varianza del sumatorio de xy partido por n, que es la proporción muestral. Y aplicamos ahora las propiedades de la varianza. La constante la sacamos fuera, pero ya sabéis que siempre hay que sacarla elevada al cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es que este 1 partido por n lo puedo sacar fuera de la varianza, pero elevado al cuadrado. Entonces pondríamos 1 partido n cuadrado, la varianza del sumatorio de xy. Entonces la constante la sacamos fuera, pero al cuadrado. 1 partido por n, sacarlo fuera, pero elevado al cuadrado. ¿Lo veis? La varianza, una suma, se pone como suma de varianzas siempre que las variables sean independientes. Como es muestra aleatoria simple, las xy son independientes seguro. Vale, entonces lo ponemos también aquí. Ponemos entonces que al ser muestra aleatoria simple, las xy son independientes. Y al ser independientes podemos poner 1 partido n cuadrado, el sumatorio de las varianzas. La esperanza, una suma de varianzas. ¿Lo veis? Entonces cogemos, ¿lo veis? Y el sumatorio lo saco fuera. La varianza, una suma de varianzas, porque al ser una muestra aleatoria simple, las xy son independientes.